Vergajo. Oiga, chino. Chirriado. Huepucha. Guachafita. El latido de hoy, Bogotá, la capital, con palabras propias. Colombia es un país multiétnico y pluricultural donde se hablan 68 lenguas diferentes al español. De estas, 65 son indígenas americanas y 2 son criollas. La riqueza lingüística de Colombia es una de las más amplias del mundo junto con su biodiversidad y climas. Desde el año 2010, el 21 de febrero se conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia, una oportunidad para rendir homenaje a las comunidades y resaltar la riqueza cultural. Hola a todos, bienvenidos a El Latido. El Latido, porque aquí nuestro corazón está siempre tomándole el pulso a la ciudad, a nuestra ciudad, a Bogotá. Y este es el latido que nos habla de los sonidos de Bogotá. De ese sonido, pues, que yo tengo como vallecaucana, que ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver con el rolo, ni con el cachaco, ni con el gomelo, ni con el ñero, ni con... Pues sí tiene que ver, porque ustedes me van a creer y cuando yo llego a Cali, creen que soy rola. ¿Cómo les parece? Les parece que tengo acento neutro. Y yo digo, pero ¿cómo voy a tener acento neutro? Y para hablar de ese acento que puede ser o no puede ser tan neutro, y más allá de todas esas trivialidades, lo que realmente esto construye en nuestra Bogotá, vamos a hablar de nuestro lenguaje en la ciudad con 2 invitados muy especiales. En el latido de hoy están el señor Andrés Ospina, que es cronista, conocedor de Bogotá, el bogotálogo más conocido de la ciudad, escritor, por supuesto, y está Stewart G. Stewart G, ñero, pero caballero. Ñero, pero caballero, Sí, Margie. ok, pelado, a lo bien. ¿Cómo vas? Gracias. Pues bien, bien, yo aquí siendo parte de estos sonidos Oiga, de esta Bogotá. usted también tiene barrio, mire que ya está sacando ahí Yo su también. ñera interior. Pero claro, mi amor. Me gusta Pagues eso. lo que hay aquí. Bueno, queridos míos, ¿cómo suena Bogotá desde cada una de sus perspectivas? Porque ustedes se han dedicado a narrar a esta Bogotá desde sus sonidos que crean las imágenes de lo que somos y de lo que la gente supone que somos, tanto en el resto del país como en el exterior, ¿no? Yo ayer estaba viendo un poco de cómo nos ven afuera y, por ejemplo, hablaban del acento neutro. Pero yo creo que no tenemos un acento neutro. Y muy particularmente, en algún momento cuando fui actriz, me decían que el acento neutro tenía que ser el acento mexicano. Entonces, en esa discrepancia de lo que somos, ¿cómo nos narramos en el lenguaje, Andrés? Bueno, bien dicho. Lo primero es que no creo que haya acentos neutros. Es una manera de simplificar algo que es muy complejo porque cada uno tiene una musicalidad al hablar. Lo que llaman acento neutro es, ¿ustedes recuerdan a McPhantom, un comediante que había en Sábados Ajá. Felices? Sí, claro. Que decía, McPhantom Moving Pictures presenta la película de hoy. Vamos, demonios, tenemos que... Es un acento que, digamos, está atado a la cultura del cine, a los doblajes del cine, y eso es lo que suponemos que, como era la cultura imperante en los doblajes en los 80, es el neutro. El mexicano de serie, de Chips, de Magnum, el que hablaba de una manera particular, que nunca decía, dame plata, sino, dame algún dinero. Es una forma algo ficticia de hablar, pero yo no creo que haya acento neutro en ninguna parte del mundo. No creo que haya en Bogotá, ni nada parecido, ni tampoco que haya un solo acento bogotano. Yo llegué a Bogotá con un acento muy marcado de mi región y aquí de alguna manera me dieron un toque, pero eso no significa que yo haya perdido esa lengua en construcción que se queda en el ADN de lo que yo soy y de lo que traigo y de lo que aporto a Bogotá. Entonces, esos sonidos, ¿cómo se empiezan a encontrar en las calles? Por ejemplo, en el Toxitour, cuando te encuentras con esos, uno dice, el costeño, el paisa, pero también son bogotanos, porque si no hacemos parte de esa musicalidad, pues entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es nuestra casa? Esta es mi casa y yo soy caleña, pero soy bogotana. Realmente, yo pienso que Pero espérate, ¿me está hablando Stewart o me está hablando Luis? estamos en G. Estamos en G. Estamos Bueno. con el chip G activado. Bueno, entonces vamos para acá y para allá. Muy bien, listo. Yo soy cartagenero, pero soy criado en Bogotá. Entonces, yo exagero un poquito el acento de calle, que es el acento ñero. Y la gente me dice, usted tiene un acento ñero diferente.
pero es porque mi acento ñero está influenciado también por mis raíces, por mi familia costeña, por las palabras con las que fui criado, por mi mamá, por mi papá, palabras algunas que son africanas, otras palabras que uno no sabe dónde son, pero uno las incorpora. Entonces, asimismo, en la calle se encuentran todas las vertientes. Se encuentra un poquito del nea, ese paisa, que es como el acento ñero de los paisas. Se encuentra un poquito el acento por allá caleño, de calle, y todos se van uniendo. Y la calle es muy creativa. Yo le escucho una palabra a un man y yo, ¡ush! Horrenda palabra, está re áspera. Yo la incorporo, yo me la robo. Y otro me escucha una palabra, ¡ush! Esa palabra está nítida. Y otro se la coge. Entonces, es una convergencia de todos los acentos, todos se van uniendo. Es como un lago donde llegan varios ríos. Y ese lago es el lenguaje de la calle, que también tiene sus variantes dentro de sí. Ajá. Una cosa es el lenguaje en el micro. ¿Qué tal? Que a los dijes, que suéltela, que me la entuca. Está el acento también de las cárceles, que es un acento más profundo con sus propios códigos. Está el acento de la plaza de mercado, que también tienen sus jergas y tienen su forma de hablar, porque a ellos les toca el gritado en medio de toda esa bulla. Entonces, hay varios tipos de acentos y de jergas dentro de la calle también, no todos son lo mismo. ¿Qué necesitamos nosotros para contarnos como ciudad si dentro de esos propios lenguajes hay sublenguajes? Entonces, ¿cómo nos contamos siendo bogotanos y no solamente rolos, por ejemplo? Bogotá es la sumatoria de muchas cosas, es la sumatoria, como tú dices, de muchas regiones que vienen, o sea, está el hijo de cartageneros, tú eres vallecaucana, yo soy hijo de Quindiana y cartagüeño del Valle del Cauca. Muy poco de lo que hay acá es genuinamente bogotano y eso es lo que nos hace tan ricos y tan diversos y tan heterogéneos. Es importante aceptarnos como lo diferentes que somos y entender que hay muchas maneras de hablar, que hemos ido apropiando muchas cosas que vienen de otros lugares. Ahora hablabas del entuque, eso es Valle del Cauca. Mucha gente habla del parce, que fue lo que le dijo Paul McCartney acá. Buenas noches, parceros, dijo Paul McCartney en 2012 cuando se presentó. Ese parcero nos viene de la cultura antioqueña y así hablamos en Bogotá. El rolo es un estereotipo que está ligado a ciertas cosas un tanto simplistas, me parece a mí, sobre todo el cachaco. El cachaco es un bogotano de clase alta, usualmente el que habla a la chinita querida, que tiene unas maneras determinadas, que toma chocolate y que hace un montón de cosas, que primero es un varón. Y segundo, es un personaje hombre de comienzos del siglo pasado que hoy no tiene, digamos, mucha cabida en la Bogotá presente. Son nuestros abuelos, en algunos casos nuestros padres. Más cuchitos. Exactamente. Pero al lado de eso está el zapatero que te habla de cierta forma, que hablaba así, que es como lo imitan a uno a veces. Claro, en otras partes del país creen que la gente de Bogotá habla así. Y don Chinche era más así como hablaba, así como ese tipo así. Son distintas maneras. Pero fíjate que ahora me pongo yo un poco como a pensar entre lo que me estás diciendo y lo que acaba de decir Stewart sobre la calle y esos, digamos, como esas sublenguas. Y es que cuando yo llegué a Bogotá, una de las cosas, y lo decía otra invitada que teníamos también, que es de Caracas, y que está aquí en Colombia y se siente muy bogotana, y es que para quienes llegamos de otras regiones, en Bogotá existe algo que no se ve con tanta claridad digamos, sí, en las ciudades más pequeñas, en las intermedias, incluso en las capitales de departamento de las regiones, y son los estratos. Y el lenguaje sí define los estratos en Bogotá, pero en este momento está ocurriendo algo que tal vez podría ser algo de ese cachaco que desapareció y que hizo que ese estrato se combinara, ¿no?, a través del lenguaje y que nos mezcláramos a través de ese sonido. Y es que, por ejemplo, ahora los gomelos están queriendo ser ñeros, ¿no? Entonces viceversa. Y viceversa. Entonces, los creadores de contenido están ahora con un acento súper distinto y tal, y uno dice, y están adoptando cosas. Entonces, el lenguaje sí nos une más allá de esa estratificación que es tan marcada en Bogotá, que es una de esas cosas con las que siempre peleamos en esta casa loca, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Se me quedaron los dos así como Tate fuera eso. Uno habla como uno es, ¿no? Uno habla como uno vive. Uno expresa las cosas que uno siente. Y así es el lenguaje, así es la forma de hablar. En los barrios marginales de Bogotá,
cierto tipo de personas, más que todos los jóvenes, hablan de la forma que dicen, uy, este man habla reñero. Muchas veces es un mecanismo de defensa, lo veo yo, porque a veces el entorno del joven es tan hostil que él tiene que llegar a su barrio y hablarle a los manes que están ahí en la esquina, ¿qué hubo, socio? ¿Todo bien? ¿Cómo es? La buena, pan. Porque si el man del barrio llega a la esquina y les dice, hola chicos, ¿cómo están? Los de la esquina lo van a ver así como leones, como, uy, este man ese habladito, ¿qué? ¿Este man de dónde viene? Tal. O sea, van a empezar a hacer preguntas, a indagarse y puede suceder un conflicto. Uno se siente cómodo en su barrio, uno habla así tan, pero entonces llega la policía y uno, mi señora gente, uno va regulando el O ñero. llega al trabajo. O llega al trabajo y uno no le va a decir al jefe, ¿qué jefe la buena? Tome el informe. Porque el jefe, uy, ¿a quién contraté? O sea que hay dentro de nosotros una construcción, digamos que es una introspección de la ciudad y la posibilidad de sobrevivir y de confrontar el día a día en la ciudad a través del lenguaje. ¿Sí, Andrés? Absolutamente, y suele haber una forma de hablar en términos de acento que es la socialmente admitida. Tú decías ahora que hay en algunos casos términos que se van cruzando. Yo no quiero decir estratos porque es una expresión absolutamente clasista y además que está determinada por una construcción social. Pero existe en Bogotá. Sí existe, yo lo pero... digo viniendo de afuera, donde todos estamos mezclados y donde tenemos unas fiestas que nos unen y hay una integración cultural por la música, por no sé qué. Pero en Bogotá, cuando uno llega, para los que llegamos, y lo digo no solo por mí, sino porque lo he hablado con otras personas que venimos de las regiones, es un golpe muy bravo. ¿El estrato? Sí. Sí, es que es un golpe terrible. Y uno Sí. lo cuenta fuera de Bogotá. A mí me parece terrible porque a veces define a la gente. Es Claro. horrible. O sea, ni siquiera le dicen a uno, usted habita un bien inmueble de estrato 3 o 4 o 1 o 6, sino usted es estrato 6. O sea, como si el lugar donde Eso vives definiera definiera tu... una marca. Y es terrible. terrible. Pero volviendo al tema de cómo el acento determina cómo oyes tú algo, que tú das buenos ejemplos, por cierto, G. Veo yo, una cosa es que llegue alguien y te diga para decirle que su novia es muy linda, pues alguien te puede decir popularmente, y esa hembra es severo peluche. Esa es una cosa. Y si te Tengo lo dice, pelaje. si te lo dice alguien que está yendo al club de Nogal, te dirá, uy, no, esa hembra es severo peluche, gan. Y te está diciendo lo mismo en tu imaginario ya. Tú, Se ubica. si tienes el oído fino y si habitas esta ciudad, lo ubicas. Y me parece que deberíamos dejar de discriminar a partir de esos estereotipos, porque es odioso. Me parece que tiene mucho más color que alguien me diga en la buena o en la juega o ese tipo de cosas a que llegue en una actitud. Sí, no, a lo que usted quiera, su mercecita, me parece que... A mí ese me parece un punto de inflexión importante que nos lleva justamente a la reflexión de cómo sí estamos en ese tejido social, ¿no? Construyéndonos y reconstruyéndonos en esa sonoridad y cómo podemos pensar en este momento, ahora que la sociedad supuestamente es tan inclusiva, y digo supuestamente porque entendemos que del todo no lo es, pero en esa nueva construcción, cómo el lenguaje sí nos acerca. Hablabas del cachaco, que de alguna manera ha desaparecido, y me voy a que nosotros somos en Bogotá y tenemos, aunque no nos demos cuenta, herencia muisca, que es una lengua que académicamente pues está muerta, ¿no? Pero que nos dejó un legado, a pesar de que en 1770 por allá la corona española dijera, ustedes no pueden hablar más así. Y nuestra lengua sí tiene mucho que ver con ese origen. ¿Cómo eso nos modela? Pues es lindo pensarlo porque sin saberlo nosotros en algunos casos, no quiero decir que en la mayoría de los términos que usamos, sí nos remitimos a cosas que hacían parte del repertorio de palabras chipchas y cómo las usaban. Otras que no. Por ejemplo, circula en este momento una buena cantidad de memes donde dicen que guaricha era una palabra chipcha que significaba princesa. Eso es absolutamente falso, no es una palabra chipcha guaricha. Pero si uno se va, por ejemplo, a la toponimia, uso esta palabra sofisticada que son los nombres de las ciudades. Tocancipá, Zipaquirá, Chipaque, Bogotá, ese tipo de nombres dicen cosas. Pongo un ejemplo. Una región de Bogotá, hay una quebrada que se llama Yomasa, en Bogotá, en la localidad de Usme. Yomasa, que era esa quebrada, tiene su origen como nombre en la palabra Yomsa, que a su vez significa cultivo de papa. Entonces, ¿qué entendemos de la quebrada de Yomasa? Que en esa zona, en la época de los chipchas, había un cultivo de papa en ese lugar. Uno ve el Quira, el Ráquira, Zipaquirá, Moniquirá. Ese Quira quiere decir tierra de, o labrantío donde habita la gente, y así uno se encuentra
con un montón de cosas. Chisa, ese gusanito, la chisa es la larva del escarabajo. Oh. ¿Y aquí, Pero es la y chisa, aquí ¿no? nos comemos es como eso? el del Amazonas, esa larva, ¿no? Como la Un larvita camarón de de la- tierra, le decían camarón de tierra. Y se tuerce así, hace como un movimiento. No quiero ofender a las mentes. Ok. Entonces, ok, ese no sabía gusanito- que y nosotros nos comemos eso aquí en Bogotá. Hay gente que lo hacía, no, En no el lo sé, no lo sé. Amazonas. No, lo hacía. La chisa, la chisa. Oye, pero estamos hablando entonces de todo ese legado muisca y hablamos de todo ese legado o eso que va llegando de las regiones, pero también hablemos de cómo en los 80s y los 90s se abre Bogotá y empiezan a llegar esas influencias, ¿no?, de otros países. Y tal vez una muy marcada, como ha pasado en toda Latinoamérica, pues es por supuesto la de Estados Unidos, pero ahora hay una influencia muy marcada, por ejemplo, mexicana. Cómo eso empieza a tener relevancia, por ejemplo, en la calle, en esa construcción del lenguaje y de esto que hablábamos que me parece importantísimo retomar, que es esa reflexión de cómo sí podemos construir ciudad en esa singularidad que no nos hace diferentes o que por el contrario nos une y nos hace sentir verdaderamente en casa, cómo somos bogotanos a través del lenguaje. Entonces, ¿cómo es esa influencia en este momento de lo que viene de afuera en las calles? Uno pensaría que solamente en las clases altas llega como esa cultura norteamericana, ¿no? Porque pues uno siente que el gomelo habla como, hola, amigos, que no sé qué, pues así como con la papa en la boca, dice uno, y es por esa influencia como de las palabras norteamericanas, gringas. Pero en la calle también viene mucha influencia de lo que es el hip hop de los años 80, de los 90, de la cultura afroamericana sobre todo, porque los pelados de los barrios empezaron a bailar break y a identificarse con esos movimientos porque eran movimientos de cierta manera contestatarios, revolucionarios, entonces uno escuchaba los CDs de rap en inglés y eso se transmitía también a la calle, entonces uno ya escuchaba al mando decir, uy, toborray, esa palabra tin, o de one, o de guantes, como decir de una, hagámoslo de una. Y uno dice, uy, ya le están metiendo palabras ya gringas Claro, y todo. pero después de eso, yo, por ejemplo, ahora oigo gente de las nuevas generaciones que dice, uy, güey. Güey, también. ¿No? El güey mexicano que está ahora, no, entonces, ¿cómo? Eso fue el legado de la Rosa de Guadalupe. Tantos capítulos que ha Uno hecho la llegaba Rosa de al colegio, Guadalupe. y obviamente el que no tenía Villegas para ponerle cable, uno veía la Rosa. Y uno llegaba con los amigos, hola, güey, ¿cómo estás? Está chingón esos zapatos. O sea que finalmente esta multiculturalidad sí nos define como bogotanos y en esa definición, entonces, ¿quiénes somos? ¿Te lo contesto en mexicano o en bogotano? Pues como quieras, no sé. ¿Qué te puedo decir yo, güerita? Creo que definitivamente un elemento que está integrando aparte de la Rosa de Guadalupe, que me encanta, no me la pierdo. Cuando la puedo ver, la veo porque me gusta. Tengo un cierto morbo extraño con eso que no entiendo de dónde viene, pero me encanta. Ese gusto Pero culposo. me encanta, yo no sé por qué. Es como el Padres e Hijos de esta época. ¿Tú saliste en Padres e Hijos? No. Ah, bueno, por fortuna. Perdón si te acusé de algo Casi. que no debía hacer. Pero No, volviendo no, al tema, pero muy bien, muy bien, muy bien. creo que parte de esa apropiación en algún momento nos venía, por supuesto, por el cine, que fue un elemento que estaba incluso mucho antes de los 80. México y Argentina eran culturas imperantes en el cine. Por eso aquí dicen percanta, por eso aquí dicen las lucas, son términos que hacían parte del lunfardo, que era el lenguaje barrial, digamos, de villorrio argentino, de Buenos Aires, de tango, que hablaron nuestros abuelos y que se insertaron en la cultura popular antioqueña y bogotana. México también lo metió mucho en la manera como hablábamos en los años 40, 50, con Pedro Infante, con estas películas, y ahora con la circulación de material por las redes, nosotros tenemos acceso inmediato a la forma como se habla en cualquier parte de América Latina. Luego, cada vez, uno de los, no sé si de las cosas beneficiosas, pero de las cosas particulares de la globalización a través de medios, es que empezamos a hablar un latinoamericano universal. De alguna forma, y empezamos a hablar de chelas, de birras, de un montón de cosas que no se decían acá. En mis tiempos, nadie decía, y hablo de la cultura anglo, nadie decía, ¿quieres que te dé voucher? ¿Cuál voucher? Uno decía el recibo. Uno no decía sticker, uno decía calcomanía. La calcomanía. Yo sigo diciendo calcomanía y me también. aferro. Pero la gente no dice un hangout, el sticker, la calcomanía, el streaming. ¿Cómo se diría streaming en español? Lo comercial. Sí, algo así, ¿no? ¿No? Pero se va imponiendo el Algo así. lenguaje del imperio. No quiero poner aquí una consigna de tipo No entremos, por favor, antiimperialista, en pero, temas de- pero
pero sí tratemos de rescatar una manera de ser que tenemos y que finalmente es un valor agregado que tenemos como ciudad. La gente que viene a Bogotá quiere vivir a Bogotá. La gente que viene a Bogotá quiere ver los acentos de Bogotá y sentir los acentos y disfrutarlos. Termino esto. Hay una cosa que se llama glotofobia. ¿Ustedes saben qué es eso? No. Nokia. Yo me enteré hace poco. Sicas. Sick and Destroy. Eso viene de una canción de Metallica, de un disco de Metallica. Sicas, nocas. Pero bueno, volviendo al tema que me pierdo. Glotofobia. Glotofobia. Y es una ¿Qué palabra es la interesante. glotofobia? Glotofobia es el temor exagerado o el fastidio por el acento de otro. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no me aguanto como hablan los costeños, yo no me aguanto como hablan los ñeros, yo no me aguanto como hablan los gomelos. Y ese es el comienzo, digamos, de entrada. Eso oculta un talante muy facho, un talante muy discriminativo que uno no tiene por qué tener. Pero por eso es que yo hago el entrecomillado de la sociedad incluyente, ¿no? Sí, claro. Que lo que siento es que en últimas hemos terminado en otros paquetes. Nos estamos metiendo en nuevos paqueticos, ¿no? Dentro del discurso hegemónico son otros paquetes. Pero gocémonos los paquetes de cada uno, ¿cierto? Claro, pero gocémonos también, la empanada con huevo, gocémonos pero la también crepe. lleguemos a entender que, por ejemplo, este espacio de la cultura, que es el lenguaje, que no lo percibimos como parte de eso, de la cultura y del sentido y de la pulsación y la vida de la ciudad, es una de esas cosas maravillosas que nos unen en Bogotá, ¿no? O sea, somos bogotanos porque tenemos este sonido, este cantadito, esta manera de contarnos, porque es que tenemos una manera de contarnos, entonces que nos define, es muy importante para de verdad llegar a una ciudad donde todos estemos incluidos. ¿Y qué decir en ese aspecto, o qué decir de manera muy puntual a quienes nos oyen y quienes nos ven sobre ese lenguaje y cómo narrarnos desde una perspectiva inclusiva? Yo creo que real. Tal vez afinar los oídos, afinar la capacidad de empatía, entender que en la medida que tú comprendas que hay gente distinta a ti, que esa gente enriquece el panorama, vas a ser alguien que va a sentirse más parte de una sociedad articulada que de una serie de guetos. Todos tenemos derecho a hablar como queramos, a usar las palabras que queramos y a pensar como queramos. El hecho de que yo pueda hablar contigo, que hablas de una forma, contigo que traes un acento, con cualquiera de los que está aquí del otro lado, que tienen acentos e historias personales distintas, me enriquece a mí como ser humano. Yo aprendo de la gente que me habla, aprendo de la gente que me enseña, y de nada serviría no entender que hay otros y que hay una otredad y que hay gente que es muy distinta a ti, que eso es lo que hace del mundo algo que pueda funcionar. Si todos habláramos igual, sería Bogotá muy aburrido. Todos hablamos para arriba, que no nos damos cuenta. El cantadito Porque nuestro. eso es clave. La gente dice que es lo más, perdón que lo diga, y lo somos los bogotanos, lo más provinciano del mundo que le pasa a cualquiera es creer que no tiene acento. Todos tenemos acento. Y los bogotanos creemos no tener acento cuando es claro que todos los bogotanos hablamos para arriba, así, de esta manera, sí, todo el tiempo. Lo cual a mí no me gusta, por supuesto, no lo disfruto particularmente, lo intento pero neutralizar. es que no lo sentimos, simplemente... glotofobia, perro. No, Glotofobia. no. Mira, Glotofobia. Andrés, No, pero es mí. Lo que pasa es que cuando yo voy a Medellín, a mí me... Bueno. Esta es una confesión personal, les digo. Cuando yo voy a Medellín hago lo posible por ocultar mi bogotanidad. Entonces yo trato de no hablar muy para arriba porque me da miedo que me masacren. Pero que me masacren es la palabra, que me destrocen. Necesito ir terminando, pero antes, Andrés, voy a saludar en este momento de manera oficial, no a Stewart, sino a Luis, que es el creador de contenido. Así que, Luis, querido, así de manera muy concreta, como nos ha dicho Andrés, esa otredad a partir de la sonoridad de Bogotá, ¿cómo nos hace una ciudad más incluyente? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andy, y es que uno tiene que mezclarse en el sentido de comprender a los demás, comprender sus acentos. Yo soy muy depredador culturalmente, a mí me gusta ir cazando cosas, nuevos acentos, nuevas formas de vestir, nuevas formas de hablar. Stewart G es una parte que realmente está en mi corazón, ¿no? Por toda la adolescencia y la juventud que yo tuve parchando en la calle con mis parceros. Yo quise representarlo y me parece muy bonito, como también me parece muy bonito las personas que representan cada tipo de acento y que nos encontremos en un lugar y podamos parchar los gomelos, los ñeros, el barrista con el que le gusta jugar golf, todos en un mismo parche, porque yo pienso que más allá de todo eso, Bogotá es una ciudad que la gente dice que hay mucha división, pero yo la veo cada vez un poco más unida. No, y es severo parche. Yo la de veo verdad. cada vez más unida. Sí, Yo les traje un regalito que es un techo. Ay. Entonces, a Margie le traje no me terapee, que es como decir, uy, no me moleste. Cuando usted llega a la casa y se la quiera montar, usted le dice a sus hijos, no me terapee.
No me terapé. Gracias. ¿Andy es de Millos o es de Santa Fe? De Millos. Entonces le traje chunchullo forever. Gracias, Tan, compañero. De lo Con mucho amor. máximo. Chunchullo. Chunchullo forever. Amo, no me Tan- terapé. Uy, se ve re Melanie. Uy, papi, positivo. Gallina. Nada, de verdad, muchísimas gracias. No me terapé y Chunchullo Forever. Forever. Stewart G. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer de esta ciudad, una ciudad en la que se puede conversar desde esa inclusión verdadera, que es lo que nos cuenta en el ADN, lo que traemos, lo que aportamos, lo que queremos dejar para esta ciudad bellísima que es nuestra Bogotá, y este es el latido donde le tomamos el pulso a esta nuestra casa. Nos encontramos en la próxima. No me terapé. Me cayó chunchullo. Hoy en El Latido entendimos que hablar bogotano es bailar entre tonos. Hoy en Bogotá nuestros acentos no compiten, conviven. Cada frase es un testimonio de las múltiples identidades de la ciudad, una resistencia constante al arrasador avance de los extranjerismos. En definitiva, hablar bogotano no es solo usar palabras. Hablar bogotano es tener en la boca el latido de nuestra ciudad en cada sílaba. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.